Ya. Hola, pues saludos a todos. Nosotros somos el equipo número 5, conformados por su servidor Rigoberto, mis compañeras Azucena, María José y Cristi, y mi compañero David, y les vamos a presentar el tema de lupus. Aquí tenemos a grandes rasgos el contenido que vamos a abarcar, e iniciando con la definición de la enfermedad, tenemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica, la cual se caracteriza por una afectación multiorgánica debido a que hay una alteración inmunológica en la cual hay una producción de anticuerpos que se van dirigidos contra los antígenos celulares. También podemos mencionar que el lupus, más que una enfermedad, podemos entenderla como un síndrome, y esto debido a que va a tener una gran variedad de patrones de expresión. Además, se menciona que no hay un órgano, aparato o sistema que pueda considerarse que es libre de esta enfermedad. En lo que respecta a la epidemiología, como todas las enfermedades autoinmunes, encontramos una mayor frecuencia en el sexo femenino, con una relación de 10:1. Esta enfermedad aparece generalmente en los años fértiles, que son de los 20 a los 30 años, y su incidencia es de 7 casos por cada 100,000 habitantes por el año. Se dice que esta incidencia pues va cada vez más incrementando debido al descenso del 40% de la capa de ozono de la atmósfera y la aparición de nuevas pruebas inmunológicas que facilitan al clínico pues hacer el diagnóstico. Y su prevalencia es de un caso por cada 2,000 habitantes por año. Y para hablar de la etiopatogenia que corresponde a la progresión del lupus eritematoso sistémico, vamos a decir que esto es multifactorial, es decir, que se necesitan diversos factores que actúen de forma variable para poder hacer como esta progresión. Entre ellos comenzamos con los factores genéticos, los cuales se ha visto que el lupus eritematoso sistémico va a tener una asociación con el eh, antígeno leucocitario humano DR3 y con el déficit de C2, ya que estos van a predisponer a la progresión del lupus. También se ha encontrado un 7% de pacientes asociados con familiares que tienen enfermedades autoinmunes y en homocigotos se ha encontrado una frecuencia del 60%. Hablando de los factores hormonales, estos va a tener que ver completamente con los estrógenos y van a predisponer de diferente manera, tanto con un aumento en la incidencia femenina, así como también con una disminución en el predominio pues, de pacientes cuando se presentan muy antes la menarquia o después la menopausia. También se ha encontrado que una agudización de la enfermedad en el puerperio, así como también tras la administración de anticonceptivos. Y por último, por un aumento en la incidencia de las personas que nacen con el genotipo 2XY, que corresponde al síndrome de Klinefelter. Y por último, se ha encontrado pues, en diversos estudios con ratones que la administración de estrógenos va a acelerar la enfermedad tanto en hembras y va a hacer que mientras la testosterona retrase el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, en hombres que presentan este lupus eritematoso sistémico van a tener un aumento de estrógenos y una disminución de los andrógenos. Para los factores ambientales se ha encontrado pues asociación tanto con rayos UV debido a que se ha visto que los pacientes con lupus tienen una mayor fotosensibilidad. La asociación con los virus se sigue estudiando, pero se ha visto que puede existir una relación con las alteraciones en el material genético. Y por último, con los fármacos, debido a que puede existir una relación que altere la función del fármaco con el ADN. Y por último, los factores inmunológicos. Esto es debido a una asociación o una predisposición genética de la estimulación excesiva de los linfocitos B. Esto va a hacer que se dé una mayor proliferación, así como también una mayor diferenciación, que va a hacer que la producción de anticuerpos aumente y estos vayan contra los linfocitos T, que son inmaduros, así como también la producción de anticuerpos antinucleares, que estos van a ser responsables de las lesiones tisulares que vamos a ver más adelante en la progresión de la enfermedad. Bueno, y ahora pasaremos a la anatomía patológica,
Y aquí es importante aclarar que no existe ninguna lesión diagnóstica histopatológica que sea muy característica del lupus eritematoso sistémico, o sea que no hay una lesión que nos dé el diagnóstico. Sin embargo, el dato histológico más llamativo es, ¿lo puedes dar? Otro. La necrosis fibrinoide, la cual pues ya se mencionó que es el dato histológico más llamativo, en el cual el tejido conjuntivo normal pues pierde su apariencia normal, tiñéndose de manera semejante como lo hace la fibrina. Estos depósitos fibrinoides están formados por gamaglobulinas, fibrina, fibrinógeno y complemento. Este tipo de necrosis fibrinoide es común encontrar en arterias de pequeño calibre, alrededor de las fibras de colágeno y en las serosas como es la pleura, el pericardio y el peritoneo. Aquí se puede ver algunas características. Los círculos son vasos sanguíneos y la flecha es la necrosis fibrinoide. Otros hallazgos anatomopatológicos que se pueden encontrar en pacientes con lupus eritematoso sistémico pues pueden ser generales como la necrosis fibrinoide, cuerpos hematoxilínicos, depósitos de inmunocomplejos en las membranas basales y puede haber hallazgos locales que pueden ser cutáneos, renales, en el sistema nervioso central, cardíacos, vasculares, articulares, pulmonares, del vaso y oculares. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos es diagnóstico para la enfermedad. Prosiguiendo con lo que corresponde a las manifestaciones clínicas, vamos a tener en primer lugar lo que es el síndrome constitucional, en el cual se menciona que hasta el 80% de los pacientes con lupus van a presentar fiebre, y hay otras ocasiones en las cuales se presentan escalofríos o que únicamente puede haber febrícula. Es importante mencionar que si nosotros nos encontramos a un paciente que tiene lupus y presenta fiebre, va a ser necesario descartar un proceso infeccioso. Y se mencionaba que alrededor del 60% de los pacientes van a presentar como sintomatología lo que es la astenia, la anorexia, la pérdida de peso, y estas manifestaciones van a ir atribuidas a lo que es la fiebre, la anemia y las artromialgias, que son otras de las manifestaciones clínicas que se presentan en dicha enfermedad. También vamos a tener una afectación articular, en la cual va a aparecer hasta en más del 90% de los casos y se va a presentar a manera de artritis, la cual puede adoptar 3 patrones distintos. En primer lugar, tenemos una poliartritis aguda, en la cual va a haber un componente inflamatorio muy importante que se va a ver acompañada de mialgias. También puede haber una poliartritis subaguda, en la cual va a haber una inflamación que se va a manifestar por medio de dolor y de tumefacción. O también puede aparecer una poliartritis crónica, la cual se va a presentar sin deformidades ni alteraciones radiológicas, o puede simular un cuadro similar a la artritis reumatoide, con una afectación simétrica de pequeñas articulaciones, puede aparecer también tumefacción e incluso la formación de nódulos subcutáneos. Continuando con las manifestaciones, encontramos que también el lupus eritematoso sistémico va a haber un 80% de los pacientes que presenten afectación cutánea en algún momento de la enfermedad. Entre las principales afectaciones cutáneas las vamos a dividir en 3 grupos que van a ser agudas, que lo van a sufrir el 50% de los pacientes, las subagudas el 10% de los pacientes y las crónicas, que lo sufrirán el 20%. Continuando con las manifestaciones agudas, la principal manifestación será el ras malar, que también es conocido como eritema en alas de mariposa, que va a ser predominante sobre todo en las mejillas y en el dorso de la nariz, siempre respetando el surco nasogeniano y las áreas periorbitarias. Además, se pueden dar lesiones ampollosas y lesiones no malares. Estas lesiones agudas van a ser siempre fotosensibles, van a coincidir la mayoría de las veces con una enfermedad y no van a dejar cicatriz. Las lesiones subagudas, sin embargo, se dividen en 2 y tenemos el lupus anular policístico y lupus forme, que van a ser la mayoría de las veces anticuerpos antirrompivos
se van a dar sobre todo en las puestas como puede ser el escote, además afectación renal ni del sistema nervioso central, y no van a dejar cicatriz, pero sí van a producir a veces zonas hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Y finalizando con las manifestaciones agudas, tenemos las crónicas, que la más predominante es el lupus discoide, que puede dividirse localizado o generalizado. En este tipo de lesiones vamos a encontrar que son unas placas eritematopapulosas que se dan sobre todo en la cabeza y en el cuello y tienen escamas adheridas. En este caso no se va a desarrollar enfermedad sistémica y se van a presentar por encima del cuello. A diferencia de las demás, sí que van a dejar una cicatriz central deprimida y en ocasiones producen atrofia, además de que desarrollan telangiectasia y taponamiento folicular. Y en algunas ocasiones, no es muy frecuente, pero se puede dar paniculitis lúpica, que es un lupus que se desarrolla de manera más profunda y provoca nódulos y sí que puede desencadenar una posible enfermedad sistémica. Aquí, bueno, he dejado unas imágenes de apoyo para el material. En esta primera imagen vemos el eritema en alas de mariposa, es decir, el ras malar que había comentado, que respeta los surcos nasogenianos y las zonas periorbitarias. Pero vemos que está más pronunciada en la zona de las mejillas. Y luego en la imagen de arriba a la derecha vemos las lesiones en lupus cutáneo subagudo, que había comentado, que son lesiones de tipo anular policíclico o más psoriasiforme. Y en la señora de abajo encontramos el lupus discoide, que como habíamos comentado, pues se da más en las zonas del cuello y también el dorso de los brazos y demás. Aquí tenemos otro tipo de lesiones que también se pueden dar en estos pacientes, otras lesiones cutáneas, como son en la primera imagen vemos el síndrome de Raynaud. Luego también vemos que se desencadena alopecia o en algunos otros casos, que son ya lesiones más raras, lívido reticularis. Luego, pasando a hablar de la afectación neuropsiquiátrica, decimos que entre el 50 y el 60% de los casos se puede afectar el sistema nervioso periférico o central. Esto va a provocar que sean dos de las principales manifestaciones que ocurren, que van a ser criterios diagnósticos, como son las convulsiones y la psicosis, que está incluida dentro de lo que se conoce como el síndrome mental orgánico, que se da en un 35% de los pacientes. Además, la lesión más común de todas y la más prevalente es la disfunción cognitiva leve. Y luego tenemos otras afectaciones, como sería la vasculitis retiniana, que produciría una ceguera irreversible si no se trata de inmediato con inmunosupresores. Y en el transcurso de unos días, pues no habría vuelta atrás. Y otras manifestaciones, como podrían ser la meningitis aséptica, un pseudotumor cerebral, un accidente cerebrovascular, la neuropatía periférica, disfunción cerebelosa y otros trastornos menores, como podrían ser la depresión o la ansiedad. Aquí les dejo una tabla con todas esas manifestaciones que he podido comentar anteriormente, entre las que, bueno, las más comunes serían pues también dolor de cabeza, la enfermedad cerebrovascular, la psicosis y lo que ya he podido comentar anteriormente. Ahora, continuando con lo que es la afectación renal, vamos a ver que esta se va a observar hasta en el 50% de los pacientes y como característica, esta afección renal se va a presentar en lo que son los primeros años de evolución de la enfermedad. También va a ser importante mencionar que esta afectación renal es una de las principales causas de morbi y mortalidad de lo que es el lupus. Y tenemos como un parámetro clínico confiable la presencia de proteinuria y la determinación de complemento y ADN para poder evaluar si es que el paciente tiene esta afectación renal. Además, vamos a ver que van a existir distintas situaciones en las que va a ser necesario llevar a cabo una biopsia renal. Esto a partir de la sospecha de una enfermedad renal, donde encontremos una creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro en 2 o más ocasiones.
También una proteinuria mayor a 250 miligramos en 24 horas, esto también en 2 o más ocasiones. La presencia de hematuria en sedimento urinario, esto tras haber descartado que no se trate por una infección urinaria, y también pues si el paciente presenta una disfunción renal rápida. Otra de las afectaciones va a ser a nivel pleuropulmonar, la cual puede aparecer también hasta en el 50% de los pacientes, y como hallazgo más característico o más frecuente, vamos a encontrar lo que es un derrame pleural, el cual puede ser visto como un exudado uni o bilateral, que se va a caracterizar por tener una evolución espontánea, que va a atender a la resolución y que también pues va a tener una buena respuesta al tratamiento. Aquí, hablando de esta afectación pleuropulmonar como signos y síntomas, vamos a encontrar lo que es el dolor pleurítico, la disnea, la tos seca, la astenia y la hipertensión pulmonar. Ahora, hablando de la afectación cardiovascular, encontramos que en un 30% de los pacientes se puede dar pericarditis. Esta sería la afectación más común en estos pacientes. También tenemos que se podría dar derrame pericárdico. El derrame pericárdico, para hacer el mejor método diagnóstico para ver si existe o no, sería el ecocardiograma. Además, tenemos que un 15% de los pacientes podrían sufrir de miocarditis, que habría que sospecharla siempre y cuando se encuentre una cardiomegalia o, por ejemplo, arritmia o alteraciones de la conducción sin que haya una causa que lo justifique. Además, también tenemos la endocarditis de Lippmann-Sachs, que se daría en un 10% de los pacientes, y esta habitualmente no presenta síntomas, pero sí que produce una insuficiencia aórtica o mitral. Y ya en fase mucho más avanzada, por el uso de los corticoides, se puede producir una cardiopatía isquémica arteriosclerótica. Además, es muy frecuente que la afectación vascular estas afectaciones vasculares que estoy comentando se den por causas como la presencia de anticuerpos frente a fosfolípidos, o que haya una vasculitis o alteraciones degenerativas vasculares por exposición prolongada a hiperlipemia o al tratamiento corticoideo, como he comentado anteriormente, y demás. Y bueno, en ocasiones se puede dar una trombosis venosa arterial, pero esto es mucho menos común. Luego, en cuanto a la afectación oftalmológica, esta afectación es muy importante siempre realizar controles, ya que es indicativa de que hay actividad de la enfermedad. El dolor ocular por escleritis y la disminución de la agudeza visual por retinopatía sería una consulta urgente de oftalmología, y bueno, para ver si hay afectación o no oftalmológica se realizan diferentes tests como el fondo de ojo o el test de Schimmer y demás. Entre estas afectaciones encontraríamos, como ya he comentado anteriormente, la vasculitis retiniana, que la mayoría de las veces se produce por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que se acaban afectando la arteriola de la retina. Otra que también es muy común es la conjuntivitis o episcleritis, que se da en el 15% de los pacientes, y con menos frecuencia se da queratoconjuntivitis seca. Continuando con lo que es la afectación digestiva, vamos a ver que los pacientes con lupus pueden presentar como síntomas comunes lo que son la formación de úlceras bucales, la disfagia, la anorexia, las náuseas, el vómito, la hemorragia y el dolor abdominal. También se mencionaba que no es raro que aparezcan úlceras en el intestino que puedan complicarse y llegar a una perforación. Sin embargo, esto va a ser más que nada en periodos activos de la enfermedad. Además, como otra característica, se mencionaba que los pacientes con lupus tienen una prevalencia más alta de lo que es el virus de la hepatitis C. En cuanto a otras manifestaciones se refiere, los pacientes que presentan esta enfermedad, en este caso las mujeres, podrían presentar abortos durante el embarazo u otras manifestaciones que en este caso serían hematológicas, como podría ser la anemia.
la mayoría de las veces anemia que se da en la enfermedad crónica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia y linfadenopatía o esplenomegalia. Y bueno, como ya nos lo vienen comentando anteriormente, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Les comentaba que pues vamos a comenzar con el lupus cutáneo. Esto ya no lo comentaba María José, que es una variante de crónico del lupus cutáneo. Este lupus cutáneo discoide se define como un padecimiento benigno que afecta la piel y mucosas y se caracteriza por la presencia de placas de tamaño variable con eritema y escama, que en su evolución cursa con atrofia y cambios pigmentarios. Este lupus cutáneo discoide se va a presentar con mayor frecuencia en niños, en ancianos y en individuos de entre 20 a 40 años de edad. Y como todos los lupus o las enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres con una relación de 3 a 2. En lo que respecta a su incidencia, ahí se presentan de 4 a 5 casos por cada 1000 habitantes y es más frecuente o existe una mayor prevalencia en la raza negra. Y bueno, la etiopatogenia, en realidad pues se desconoce la causa exacta, pero contribuyen al desarrollo de este tipo de lupus factores genéticos y factores ambientales. En lo que respecta a los factores genéticos, encontramos que tras diversas mutaciones, el control de los linfocitos se pierde y después de un periodo latente se manifiestan los signos clínicos, que son pues estos eritemas que se van a presentar con mayor frecuencia en la cabeza y en el cuello. Y existen factores ambientales que predisponen o que precipitan la aparición pues de este lupus y entre ellos encontramos a los traumatismos, el estrés, las quemaduras solares principalmente porque esos pacientes tienen una alta fotosensibilidad, también las infecciones, y la exposición al frío e incluso el embarazo. Y bueno, las manifestaciones clínicas, como ya les comentaba, en la mayoría de los pacientes se va a limitar a la cabeza y el cuello, pero es posible que también los pacientes presenten en otras partes del cuerpo estas alteraciones, pero esto es lo más común. Y bueno, existe la formación de placas bien delimitadas con 3 lesiones elementales, que es el eritema de tipo congestivo bien definido en los bordes, como lo podemos observar en la imagen del niño. También la escama, que esta va a ser fina, blanquecina, adherente y áspera al tacto. Y finalmente la atrofia, que es pues su presentación cicatrizal. Además, pues hay otras manifestaciones clínicas que también presentan este tipo de pacientes con lupus eritematoso, lupus cutáneo discoide, perdón. También pues van a presentar en la piel cabelluda, alopecia cicatrizal en el 60% de los pacientes. Es posible que presenten también lesiones en el pabellón auricular, lesiones dolorosas en las manos, en las palmas y los ortejos en el 6% de los pacientes, placas purpúricas en las rodillas o tobillos, lesiones en las mucosas e incluso también lesiones en los labios que muestran un ligero engrosamiento con rugosidad y coloración rojiza. Y finalmente, pues es posible que presenten también lesiones oculares que pueden cursar con edema y coloración rojiza en la conjuntiva. Y bueno, las alteraciones en el examen de laboratorio se van a presentar en el 55% de los pacientes y va a ser común encontrar anemia, leucopenia y trombocitopenia en 1/3 de los pacientes, una velocidad de sedimentación globular elevada en el 20% de los pacientes, falsos positivos para sífilis en el 27%,
factor reumatoide positivo en el 17%, anticuerpos antinucleares en el 35%, anticuerpos anti-DNA del 0 al 27% y anticuerpos anti-Ro en el 10% de los pacientes. Y bueno, continuamos con lo que sería la histopatología. Aquí pues nosotros vamos a identificar diferentes características que nos van a indicar que se está tratando de un lupus cutáneo discoide y poderlo diferenciar de los otros subgrupos clínicos que también pueden hacer referencia a un lupus. Entre estas características nosotros podemos encontrar una hiperkeratosis, la atrofia de la epidermis, una degeneración hidrópica de la capa basal, así como también el engrosamiento de la membrana basal de esta, una edema en dermis, el depósito de mucina en dermis y también el infiltrado de células mononucleares en la unión dermoepidérmica y de la dermis, así como también con focos perivasculares y perianaxiales. Esto va a hacer que se puedan identificar diferentes procesos histopatológicos que van a indicar que se trata de un lupus cutáneo discoide y no de como tal un lupus eritematoso sistémico. Se dice que estos engrosamientos y tuertosidades de la membrana basal van a ser más aparentes con una tinción de paz. Sin embargo, en las imágenes que les agregué en la parte derecha de la diapositiva, se puede observar en la parte de arriba una atrofia epidérmica y el infiltrado inflamatorio en banda a lo largo de la dermis superficial. Esto pues se ve mediante la tinción de iosina y hematoxilina y de igual manera en la imagen de abajo en donde se observa una degeneración vascular de la membrana basal, así como también todo el infiltrado linfocitario perianexial, hiperkeratosis, hiperkeratótica y también el taponamiento folicular. Todos estos van a ser procesos de que se está presentando pues esta progresión patológica a nivel cutáneo y que va a estar haciendo referencia a lo que sería el proceso patológico del lupus. ¿Le puedes dar uno más, por favor? Para hablar del diagnóstico diferencial es muy importante debido a que estas lesiones clásicas del lupus cutáneo discoide o eritematoso discoide van a ser difíciles de confundir con otras dermatosis. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta otras patologías o desórdenes que pueden proporcionar el desarrollo de placas eritematosas persistentes en cara, como tal es el caso de la erupción polimorfa lumínica, el granuloma facial, la sarcoidosis, la infiltración linfocítica de Jessner, un linfocitoma de cutis, un lupus vulgaris y una sífilis tardía, debido a que pues todos estos razones patológicas o desórdenes pueden dar la formación de estas placas. Es necesario progresar a una histopatología que les acabo de comentar hace un momento para poder diferenciar a cada una de estas enfermedades debido a que estas van a tener características y pues que van a ser únicas e inconfundibles. Así como vimos hace un momento las de lupus cutáneo discoide, van a haber características específicas para cada uno de estos desórdenes que van a ser el diagnóstico diferencial de la enfermedad. ¿Le puedes dar uno más, por favor? Y el pronóstico pues de este subgrupo clínico de lo que sería pues el lupus eritematoso, se dice que las lesiones de que no reciben un tratamiento adecuado tienden a ser más persistentes y por lo tanto las más antiguas y con mayor escama y atrofia van a tardar más en remitir. Es por eso la importancia del pronto diagnóstico y del tratamiento adecuado para poder de alguna manera revertir todo este daño cutáneo que se presenta por este lupus cutáneo discoide. ¿Le puedes dar uno más? Y para hablar de la relación con la enfermedad sistémica, este es un punto importante para poder tanto tratar los dos puntos necesarios para la exposición de lupus, así como también para identificar que el lupus eritematoso cutáneo puede constituir la única manifestación clínica de esta enfermedad. Sin embargo, siempre se debe de tener en cuenta que en cualquier momento de esta progresión de la enfermedad pueden aparecer síntomas de enfermedad sistémica y que todo esto va a ser en relación a qué tipo de lesión cutánea está presentando el paciente, así como también cómo es el desarrollo de este y el tratamiento que esté recibiendo. ¿Le das uno más, Rigo, por favor? Y las manifestaciones cutáneas en lupus eritematoso sistémico van a corresponder solamente a más signos de la misma enfermedad y en el lupus eritematoso cutáneo o cutáneo discoide va a ser la presentación más importante.
Entonces, de esta manera también va a ser sencillo poder identificar y diferenciar entre estos dos procesos patológicos y de esta manera, pues, actuar de una manera correcta para el desarrollo tanto de un tratamiento, pues, adecuado, así como también del diagnóstico. Otro subtipo de LES sería el LES inducido por fármaco. Primero voy a comentar las características, la clínica y su tratamiento y luego hablaré de los principales fármacos que lo producen. Entre sus principales características, este subtipo va a afectar a ambos sexos por igual. Sobre todo va a afectar a personas que tengan que sean acetiladores lentos de los fármacos. Todos estos van a presentar ANAS positivo antihistona y se suele relacionar con la presencia de HLA-DR4. La principal clínica que van a dar va a ser clínica como artralgia, la afectación cutánea tampoco va a haber ni afectación renal ni del sistema nervioso central. El tratamiento de este tipo de lupus sería una mención del fármaco que pueda estar asociado y en caso de que fuese muy sintomático, habría que dar AINES o corticoides a dosis baja. Bien, aquí os he dejado una tabla en la que encontramos los principales fármacos implicados en el lupus eritematoso sistémico de tipo farmacológico, que se van a dividir la relación causal definida, es decir, los que sí que producen este tipo de lupus, o la relación causal probable, es decir, los posibles fármacos que podrían producirlo y que habría que hacer una buena historia clínica del paciente para ver si estarían dentro de los mismos o no. Los principales fármacos que van a desencadenar este tipo de lupus van a ser la procainamida, entre el 50 y el 75%, es decir, la mayoría, o la hidralazina, que sería el 25 o el 30%. Además, se va a desarrollar, como he comentado anteriormente, anticuerpos antinucleares, pero van a ser totalmente asintomáticos. Mientras que en el 10 o 20% de los pacientes se va a dar un desarrollo completo de la enfermedad sin que presenten los ANAS. Vale, otro subtipo de lupus es el lupus neonatal, que se va a dar en menos del 5% de los recién nacidos, cuyas madres van a ser portadoras del anticuerpo anti-RO o del anti-LA, que podrían estar asociados con el síndrome de Sjögren o con LES. El 25% de este tipo, o sea, de los pacientes que van a sufrir lupus neonatal, van a ser en recién nacidos cuyas madres son sanas. La clínica que presenta van a ser lesiones cutáneas la mayor parte de las veces en áreas fotoesplit de los 2 meses, bloqueo auriculoventricular permanente o alteraciones hematológicas. Y la evolución y pronóstico de estos pacientes pues es muy variable, tiene un curso clínico muy variable que en el 20% de los casos va a ser intermitente con exacerbaciones y remisiones. Va a haber una afectación renal que condiciona la supervivencia, encontrándose los valores de creatinina más elevados de 1,4 miligramos por decilitro, presentando asimismo hipertensión arterial o el síndrome nefrótico. Y otros datos de mal pronóstico también serían la anemia o la hipoalbuminemia. Las principales causas que pueden provocar la muerte de estos recién nacidos van a ser infecciones, nefropatía o afectación del sistema nervioso central. Y hablando de la supervivencia global que pueden tener, sería el 95% a los 2 años, el 85% a los 5 años o el 75% a los 10 años. También encontramos el lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia. Este es un tipo de lupus que el 8% de los pacientes que lo desarrollan va a ser antes de los 14 años de edad y entre ellos el 9% van a ser hombres.
La relación entre va a ser, como se había comentado, en los adultos es mayor del 10-1 o en la infancia proporción 7-1. Es decir, que 7, o sea, enfermedad. La forma de prevenir la fiebre, la nefropatía. Manifestaciones más tarde o se va a desarrollar, el 8% de los pacientes lo van a desarrollar antes de los 14 años. Entre ellos, el 9% van a ser hombres. La relación causal de mujeres-hombres van a ser los adultos la proporción de 1, mientras que la infancia va a ser de 7-1. Las formas de presentación más frecuentes van a ser la nefropatía, la fiebre, la linfadenopatía, sumado a la anemia y trombocitopenia. Mientras que las manifestaciones más tardías de la enfermedad se van a presentar el Ras malar y la corea, que es una afectación neurológica. Va a haber un retraso diagnóstico debido a que, como comentaba, el Ras malar va a tener una presentación más tardía y sería una de las características de las manifestaciones más características de esta enfermedad, o que van a presentar además ausencia de artritis, por ello que se dé este retraso o la demora en el diagnóstico. Vale, continuando con el lupus de inicio tardío, un lupus que se va a dar después de los 50 o 60 años de edad y va a englobar al 10 o al 15% de los pacientes. Aquí la relación mujeres-hombres va a ser de 5 proporción 1. Las manifestaciones más frecuentes, en este caso, van a ser el síndrome del ojo seco y la miositis. Por ello que hay que hacer un diagnóstico diferencial, o que a veces se va a asociar más al síndrome de Sjögren o polimialgia reumática. Las manifestaciones infrecuentes de este tipo de lupus van a ser el Ras malar, la artritis, la fotosensibilidad y la nefropatía. Entre ellos el Ras malar y la fotosensibilidad, que habíamos visto que eran bastante frecuentes en el lupus. Por ello que también va a haber un diagnóstico tardío. Bueno, y otro de los subgrupos clínicos que vamos a encontrar, pues es el lupus eritematoso sistémico en varones. Este lupus en hombres, pues representa cerca del 12% de los pacientes totales del lupus eritematoso sistémico, y estos presentan una mayor incidencia de lupus discoide y serositis como manifestaciones iniciales, y presentan una menor frecuencia en la artritis y erupción malar. La incidencia de enfermedad renal, de manifestaciones neurológicas, vasculitis y trombocitopenia, pues no varía mucho entre hombres y mujeres. Y para el diagnóstico, pues no existen diferencias serológicas. Aquí, como se mencionó durante las primeras diapositivas de la expo, pues el lupus eritematoso sistémico es 14 veces más frecuente en pacientes con síndrome de Klinefelter. Por eso se ha propuesto una asociación patogénica con el cromosoma X. Otro de los subgrupos que podemos encontrar es el lupus sin anticuerpos antinucleares. Aunque se encuentra en el 95% de los pacientes, pues en 5% de los pacientes no se van a encontrar estos anticuerpos en ningún momento de la enfermedad. Y estos pacientes presentan una mayor frecuencia lupus cutáneo.
Otro subgrupo es el lupus inducido por el factor antifactor de necrosis tumoral, y se mencionaba que es una entidad sumamente rara y que cursa principalmente con la afectación del sistema nervioso central, cutánea y renal. Y también tenemos el lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido o de Hughes es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizado por un estado crónico de hipercoagulabilidad que nos conduce a episodios de trombosis arterial o venosa y abortos recurrentes en presencia con anticuerpos antifosfolípidos. Y aunque es una entidad completamente separada del lupus eritematoso sistémico, pues lo habitual es que aparezca en pacientes con lupus. Y es importante pues mencionar que se desconoce la etiopatogenia o el mecanismo por el cual nos lleva a este síndrome antifosfolípido. Los criterios para diagnosticar el síndrome antifosfolípido pues es a través de manifestaciones clínicas como lo es la trombosis arterial o venosa y los abortos de repetición. Y también vamos a tener alteraciones analíticas, que vamos a poder encontrar anticuerpos anticardiolipina, principalmente IgG, pero también podemos encontrar de IgM. Y también a través del anticoagulante lúpico. Bueno, ahora prosiguiendo con algunos de los datos de laboratorio que vamos a encontrar en los pacientes con lupus, tenemos afectaciones en distintos componentes. En primer lugar, respecto a los reactantes de fase aguda, vamos a encontrar que el volumen de sedimentación globular va a estar aumentado, esto sobre todo en fases activas de la enfermedad, y pues dicho hallazgo nos va a ser útil para dar el seguimiento de la enfermedad y también para evaluar la respuesta al tratamiento. También vamos a ver que la proteína C reactiva suele ser normal y esta va a aumentar únicamente en los casos de una infección. En cuanto a las alteraciones hematológicas, vamos a encontrar lo que es una anemia normocítica normocrómica y también se pueden presentar como otras manifestaciones la leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia. Vamos a encontrar un tiempo parcial de tromboplastina alargado y como nos mencionaba anteriormente mi compañera Azucena en el lupus discoide, también en el lupus eritematoso sistémico, podemos encontrar lo que son test falsos positivos para sífilis, en este caso hasta en el 25% de los casos, y se mencionaba que va a ser importante, ante la presencia de este test falso positivo, sospechar de la existencia de anticuerpos antifosfolípidos. También vamos a encontrar distintas alteraciones inmunológicas, donde vamos a encontrar que los anticuerpos antinucleares van a estar presentes hasta en el 95% de los casos, y como hallazgo importante se mencionaba que si estos anticuerpos antinucleares aparecen negativos, aquí nos obligaríamos a dudar en el diagnóstico de lupus. También se puede presenciar lo que es ADN bicatenario en el 80% de los casos, y este nos va a ser útil como un marcador de nefropatía y también en presencia de una enfermedad activa. Vamos a encontrar también los anticuerpos anti-SM, los cuales se van a presentar hasta en el 25% de los casos, y pues estos se caracterizan por ser altamente específicos para lupus. Además vamos a encontrar otros dos tipos de anticuerpos, tanto el anti-Ro como el anti-La, los cuales también suelen ser positivos para síndrome de Sjögren, por lo cual es importante llevar a cabo el diagnóstico diferencial con esta enfermedad. También vamos a encontrar una disminución en los componentes del complemento, tanto C3, C4 y CH5, lo cual se va a ver correlacionado con una enfermedad activa, en especial con aquellos pacientes que presenten una nefropatía. También se va a encontrar lo que es el factor reumatoide hasta en el 40% de los casos. Puede haber la presencia de inmunocomplejos circulantes y también podemos determinar lo que son las células LE, que dichas células van a ser polimorfonucleares que pues van a fagocitar el ADN de otras células, y se mencionaba que el hallazgo de encontrar dichas células nos va a ser útil ante la sospecha clínica de lupus cuando nosotros encontramos los anticuerpos antinucleares negativos. Y ya por último tenemos lo que son alteraciones en lo que es el sedimento urinario,
lo cual nos va a ser útil para objetivar una nefropatía. Y aquí los hallazgos que podemos encontrar van a ser una proteinuria, hematuria y presencia de cilindros que sean compuestos tanto por hematies como por hemoglobina, lo cual pues nos ayudaría a evidenciar que hay una afectación renal. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a continuar con el diagnóstico. Este diagnóstico pues va a ser un tanto difícil, ya que como vimos anteriormente, hay muchas pruebas de laboratorio que se encuentran alteradas, pero no precisamente que nos indican que pues se trata de un lupus y puede llegar a confundirse pues en la clínica el diagnóstico. Por ello, para hacer el diagnóstico en pacientes con lupus eritematoso sistémico, se deben de presentar en cualquier momento de la evolución 4 o más de los criterios propuestos por el Colegio Americano de Reumatología en 1997. Su especificidad y su sensibilidad son del 96%. Antes de comentarle los criterios, pues mencionarles que en el 2017 la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, junto con el Colegio Americano de Reumatología, intentaron actualizar estos criterios, pero no han sido aprobados, por lo que les voy a comentar los que propuso el Colegio Americano de Reumatología en 1997. Dentro de estos criterios encontramos los siguientes: el eritema malar, que ya no lo comentaba anteriormente, que es un eritema fijo, plano o elevado sobre las eminencias malares que respeta los surcos nasogenianos. Además, pues también puede haber presencia de lupus discoide, que son placas eritematosas elevadas con escamas queratóxicas adherentes y tapones foliculares con eventual presencia de cicatrices atróficas en lesiones antiguas. Fotosensibilidad, úlceras indoloras, ya sea orales, nasofaringias objetivadas por un médico. Artritis, esta artritis debe de ser no erosiva en 2 o más articulaciones periféricas. La serositis, que bien se puede presentar como una pleuritis o una pericarditis. Y le puedes dar a la siguiente. Además, pues también va a haber pacientes que presenten afectación renal y esta va a tener una presencia con proteinuria de más de 500 miligramos en 24 horas o superior a 3 cruces si no se cuantifica, o cilindros celulares compuestos por hematíes o hemoglobina de tipo granular, tubular o mixto, así como también pueden haber afecciones neurológicas, afecciones hematológicas como la anemia, la linfopenia, la trombocitopenia, alteraciones inmunológicas que anteriormente ya no los comentaba mi compañero Rigo, y anticuerpos antinucleares. Y pues en sí, como ya les comentaba, se deben de cumplir 4 de estos criterios para poder realizar el diagnóstico de lupus. Una vez ya realizado el diagnóstico, pues de todos modos se tiene que estar considerando que muchas veces hay otras alteraciones autoinmunes que pues van a imitar o que se parecen mucho a este lupus eritematoso sistémico. Bueno, y ahora sí continuamos ya casi para terminar con el pronóstico y la evolución, en el cual nos dice que, ¿le puedes dar en la siguiente? El retraso del diagnóstico y el inicio del tratamiento, así como también algunas complicaciones que son inherentes al mismo proceso patológico de la enfermedad, van a ser factores de mal pronóstico de esta. Y en una comparación tenemos que aquellas pautas de administración de fármacos, así como también un diagnóstico temprano, van a ser van a ser aquellos factores que nos van a indicar un buen pronóstico de esto. Sin embargo, es necesario además prevenir en todos los pacientes una arteriosclerosis precoz y los fenómenos trombóticos. Como ya nos han mencionado, estos signos van a hacer que de alguna manera empeore la progresión de la enfermedad y que pues pronostique un mal descenso de esta. Las causas de muerte más encontradas en los pacientes con lupus eritematoso sistémico son causados por una afectación neuropsiquiátrica, así como también por una nefropatía. Y la supervivencia de los pacientes a 10 años de la evolución de la enfermedad es del 90%. Esto es gracias a que pues hoy en día el diagnóstico y el tratamiento ha ido mejorando gracias a pues a las nuevas tecnologías, así como también de diagnóstico como de tratamiento, y han hecho que los pacientes con lupus eritematoso sistémico mejoren su pronóstico y puedan vivir más años. Sin embargo, pues si no se tiene
un buen diagnóstico, así como también el retraso en el inicio del tratamiento, pues va a ser inevitable que la progresión de la enfermedad sea pues de manera negativa y que pues los pacientes lleguen a sufrir aquellas consecuencias más graves y por lo tanto conducirlos a una muerte temprana. Y pues ahora pasaremos al tratamiento. El tratamiento pues consigue en dos fases, ¿no? El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento de régimen de vida o el no farmacológico pues consiste en varios puntos. El primero pues es informarle al paciente que es portador de una enfermedad grave que puede evolucionar a brotes y que tiene una buena respuesta a la medicación. Con esto lograremos dos objetivos. Primero, pues ganarlos la confianza del paciente y segundo, anular su angustia. Posteriormente se avisará el peligro que significa el abandono del tratamiento farmacológico, en especial los corticosteroides. También informarle que durante los brotes de la enfermedad es indicado totalmente el reposo absoluto. La dieta debe ser equilibrada. También están indicadas las estatinas para mantener un colesterol LDL inferior a 100 miligramos por decilitro. También indicarle que debe suspenderse el hábito tabáquico y pues, prestar atención a todas aquellas situaciones que activen la enfermedad. También durante las fases de actividad de la enfermedad, puedes recomendarle evitar la exposición a rayos UV y recomendarle en general evitar la exposición solar entre las 12 y las 4 de la tarde. Sin embargo, si el paciente pues, nos refiere disfrutar de actividades al aire libre durante estas horas, pues no se lo vamos a prohibir. Aquí podemos recomendarle que use camisas de manga larga, gorras y protector solar que tenga un factor de protección arriba de 30. También, pues, se deben evitar los anticonceptivos, el tratamiento hormonal sustitutivo y fármacos asociados a fotosensibilidad. Vale, en cuanto a lo que el tratamiento farmacológico se refiere, debemos tener en cuenta que el tratamiento para esta enfermedad debe ser siempre individualizado para cada paciente. Entre los principales fármacos que vamos a utilizar encontramos los antimaláricos, los corticosteroides, los inmunosupresores y, en algunas circunstancias, la terapia biológica. Los principales agentes terapéuticos que son aplicados en esta enfermedad van a ser los AINES, que son utilizados para la artralgia, la artritis, las mialgias, la fiebre, el síndrome general que afecta al paciente. Y con esto hay que tener cuidado porque pueden provocar en ocasiones meningitis aséptica, hepatotoxicidad, función palúdico, el antibiótico, la hidroxicloroquina, en dosis de 400 miligramos al día. Se utiliza principalmente para las manifestaciones cutáneas, la artritis y la astenia. Y hay que tener cuidado también con la hidroxicloroquina porque va a producir toxicidad retiniana, por lo que habría que hacer un control oftalmológico cada 6 meses. Corticoides, pues aplicar de tres formas diferentes. Baja, que sería la dosis luego alta, 2 miligramos por kilogramo al día cada 8 o 12 horas en aquellos pacientes que presenten un riesgo vital, como puede ser afectación del sistema nervioso central, neumonitis, glomerulonefritis, trombocitopenia grave y anemia hemolítica autoinmune. Mientras que las dosis muy altas, ya de 1 gramo por vía intravenosa entre 3 y 5 días, se reservan para aquellos casos de enfermedad grave activa. Va a producir efectos secundarios como van a ser la hipertensión arterial, hiperglucemia, hirsutismo, acné y otros. Y luego, finalmente, los inmunosupresores, el tratamiento de elección para los inmunosupresores sería la ciclofosfamida más glucocorticoides, sobre todo para la glomerulonefritis proliferativa difusa.
Sin embargo, para aquellos que no responden al tratamiento que acabo de comentar, se aplicaría metrotexato para la afectación articular persistente. Y pues el tratamiento individualizado para cada afectación pues va a variar un poco. Por ejemplo, en la afectación pulmonar, pues debemos administrar AINES, y si no hay una respuesta adecuada o la respuesta objetiva a las 72 horas, pues vamos a añadir prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día junto con salmeterol o formoterol. Y también pueden ser necesarios los bolos de prednisolona o ciclofosfamida. En la afectación cardíaca, pues en casos de miocarditis, debemos administrar prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. En la afectación hematológica, en caso de que se presente anemia hemolítica o trombocitopenia, debemos administrar 1 miligramo por kilogramo por día de prednisona durante 3 semanas. Si no hay la respuesta adecuada o objetivo, pues vamos a iniciar bolos de prednisona, danazol o rituximab. En la afectación cardíaca, aquí es renal, perdón. En la afectación renal, el tratamiento de la nefropatía lúpica pues va a depender del patrón morfológico observado en la biopsia renal. El tratamiento pues consiste en 2 fases. El primero, la fase de inducción de la remisión, y una segunda fase de mantenimiento de esta. El tratamiento inmunosupresor incluye prednisona, micofenolato de mofetilo, bolos de ciclofosfamida, ciclosporina, acitioprina, rituximab e inmunoglobulinas intravenosas. Vale, en lo que la afectación cutánea se refiere, el tratamiento principal indicado sería la triamcinolona, que tendría una aplicación de 2 veces al día, a excepción de la cara. Sin embargo, para la aplicación facial se han preparado, se han hecho preparados de cortisona para evitar las lesiones atróficas. También se aplica hidroxicloroquina cuando la triamcinolona y no ha habido respuesta. En Enoxaparin, comentado anteriormente, se aplica prednisona de 0,5 miligramos por kilogramo al día. Y luego otros tratamientos que también se utilizan, pero es menos frecuentes, serían la talidomida, que tiene unas indicaciones especiales, porque además, no sé en México, pero en España está totalmente prohibido su uso. Y se aplicarían en dosis de 25 miligramos al día, teniendo las siguientes precauciones. Un medicamento totalmente hospitalario, se necesitaría el consentimiento informado por parte del paciente, habría que realizar una prueba de embarazo previa a realizar este tratamiento, y bueno, otras indicaciones que aquí dejo y no voy a leer para no entretenerme. Y también la prednisona en caso de que exista vasculitis. Vale, en cuanto a la afectación reumatológica, el tratamiento de elección es la indometacina a 100 o 150 miligramos al día más hidroxicloroquina. Siempre está asociada a hidroxicloroquina. Y la indometacina es una INE que es la INE de elección en este tipo de afectación para la fiebre y la afectación articular. Luego, si a las 2 semanas no hay respuesta, se aplicaría prednisona a dosis de 5 miligramos o prednisolona a dosis de 4 miligramos. Y sin embargo, si la afectación articular sigue siendo persistente, aplicaríamos metrotexato. Luego, se ha visto que para prevenir la osteoporosis o la miositis se aplicarían además, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis se aplicarían calcio 1 gramo por día
más vitamina D a 400 o 800 unidades cada 24 horas y para el caso de la miositis se daría prednisona 0,5 miligramos al día. Por último, para la afectación neurológica y psiquiátrica, tenemos otro tipo de tratamiento. Concretamente, para la afectación neurológica utilizaríamos bolos de prednisona de 15 segundos como mínimo o prednisona 1 miligramo por kilogramo al día, o en caso de que se den altas dosis de corticoides o estén contraindicados otros tratamientos, se darían bolos de ciclofosfamida. Sin embargo, para la afectación psiquiátrica habría que administrar un tratamiento psiquiátrico específico para cada patología. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para realizar el trabajo y hasta aquí es todo, compañeros.